es la tercera descompensación que habíamos mencionado antes, la hemorragia digestiva alta varicial, ¿no? Es un síndrome clínico que se produce por aumento de la hipertensión portal. Como vimos la primera vez, ese aumento de la presión portal es un aumento entre el gradiente entre la vena porta y la vena cava, que supera los 5 milímetros de mercurio. ¿Está? La hemorragia digestiva alta varicial es la segunda descompensación más frecuente en los pacientes cirróticos, pero es más grave en el corto plazo que el síndrome ascítico hematoso. Tiene una alta mortalidad entre el 15 y 25% a las 6 semanas, y esa mayor mortalidad está asociada porque los pacientes pueden complicarse con otras cosas como la displasia renal aguda y las infecciones. Y la probabilidad de resangrado, o sea que esto vuelva a suceder dentro de las 6 semanas, luego de producido el primer episodio, si no reciben profilaxis secundaria, es del 60-70%, o sea que eso le aumenta aún más la mortalidad. La prevalencia de varices esofágicas en los pacientes cirróticos varía según el estadio del Child, que es lo que vimos antes. Los pacientes cirróticos descompensados tienen una probabilidad menor al 50%, pero no está ausente. Y los pacientes que son B o C, que están descompensados, la probabilidad asciende al 72%. El riesgo de hemorragia varicial anual varía en los pacientes descompensados entre el 5 al 15% y va a estar relacionado, como vamos a ver después, al tamaño de las varices, a la disfunción hepática que se relaciona directamente con el grado de hipertensión portal y a la presencia de signos de sangrado probado. Entonces ya lo vimos, ¿no? Y es la fisiopatología de la hipertensión portal que tiene una gran influencia en lo que va a pasar en los pacientes que sangran. Ese delta de presión, que es el gradiente de presión portal, entre la vena porta y la vena cava, está directamente relacionado con el flujo venoso y la resistencia vascular del sistema porta. Cualquier cosa o cualquier factor que aumente estos dos factores, que son el flujo o la resistencia, van a aumentar ese gradiente. Si aumenta ese gradiente, aumenta la presión portal y aumenta el riesgo de sangrado. ¿Está? Esto, ahí está, no importa la ley, está, que la vieron en la facultad, pero lo que sí es importante es que la tensión parietal, que es lo que hace que cuando aumente las varices sangren, está relacionada directamente a su vez con la presión portal, que es lo que mencionamos antes, el radio, o sea, cuanto más grande, obviamente mayor es la probabilidad, y el espesor de la pared. El espesor de la pared, a medida que aumenta el radio, la pared se va haciendo más finita, aparecen los puntos rojos, entonces todo eso va directamente a estar relacionado con el aumento de la tensión parietal y el riesgo de sangrado. Habíamos dicho que la hipertensión portal comienza cuando el gradiente ese es mayor a 5. Ahora, cuando el gradiente ese se hace clínicamente significativo, que es un concepto que existe hace mucho, pero en el último tiempo ha tomado mayor relevancia, el riesgo de que aparezcan las complicaciones de la cirrosis es mayor. Ascitis, hemorragia digestiva o encefalopatía. Y los pacientes que sangran suelen tener un gradiente de hipertensión portal grave, que es mayor a 12 milímetros de mercurio. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos de esos factores que son la resistencia del flujo que hicieron que aumente más la presión en un determinado momento y esos pacientes pueden sangrar. Y esto es lo que sucede. A partir de 10 milímetros de mercurio, es cuando se van a formar las varices. Más de 5 tienen hipertensión portal, más de 10 se empiezan a formar las varices, más de 12 la pared se empieza como a adelgazar, va a aumentar la luz y tiene mucho más riesgo de que esas varices sangren.
¿Cómo se clasifican las varices en el paciente cirrótico? Las varices esofágicas, es esto. Antes se clasificaban en 1, 2 y 3. La clasificación actual es en grandes y chicas. Las chicas tienen menos de 5 milímetros, las grandes tienen más de 5 milímetros, ¿no? Las grandes por lo general no desaparecen con la insuflación, cuando inflan el balón, y las chicas sí. Entonces, la clasificación actual y lo que tienen que leer en las endoscopías es si son grandes o chicas. No 1, 2 y 3, como se tienen que informar actualmente. Y después están las varices gástricas. Las varices gástricas, o las que aparecen en la endoscopía en la luz del estómago, tenemos las que son, no encuentro el cursor, pero las que dicen GOV1 y GOV2 son como una extensión de las varices esofágicas, se tratan igual que las varices esofágicas, y las IgB1 y las IgB2 son varices gástricas. Las IgB1 están en el techo gástrico y las IgB2 están más en el fondo. ¿Cómo son los síntomas que van a presentar los pacientes que tienen hemorragia digestiva varicial? Esto, como ustedes saben, cualquier hemorragia digestiva alta se presenta igual, dependientemente de la causa. Pueden tener hematemesis, melena, hematoquesia si tienen un tránsito más alto. Descompensación hemodinámica, donde el 40% la hemorragia puede cesar en forma espontánea, el otro 40% puede cesar y recibir a los 6 semanas, y el 40% puede cesar y volver a sangrar en los 5 días. O sea, el porcentaje de resangrado es muy alto, por eso la profilaxis secundaria es muy importante. Y algo que nosotros tenemos que considerar, por esto de que lo que habíamos mencionado anteriormente, de que hay algo que aumenta ese flujo, es si hay una trombosis portal o un hepatocarcinoma, algo que aumente esa presión portal, esa resistencia. Entonces, considerando esto, ¿cómo evaluamos un paciente con hemorragia digestiva varicial? Lo primero, esto lo manejan mejor porque hace más clínica, es el estado hemodinámico. Si el paciente está descompensado o compensado hemodinámicamente, no por su cirrosis está descompensado ya. Pero si hemodinámicamente está compensado o descompensado, si requiere o no inotrópicos, si requiere protección de la vía aérea, si requiere transfusiones, que ahora vamos a ver en qué casos, etcétera. Siempre interrogar para buscar esto, primero si ya ha tenido un episodio de hemorragia digestiva, pero más que nada, aparte de investigar la causa de la hepatopatía, si es la primera vez que lo vemos, es investigar qué puede haber exacerbado en este cuadro. Buscar siempre signos de otras descompensaciones, signos de descompensación hemodinámica, y el manejo en lo agudo siempre tiene que tener 2 vías periféricas, cortas y gruesas, como cualquier hemorragia digestiva alta. La reposición de volumen no hace falta hacerla con albúminas, solamente con cristaloides. Lo que es importante es que no hay que aumentar mucho la presión, porque si nosotros aumentamos mucho la presión, va a sangrar de nuevo. Controlar el ritmo diurético por la injuria renal aguda. Si tiene encefalopatía o requiere protección de la vía aérea, se la protegeremos. Y con respecto a si requiere o no transfusiones, lo que es importante es que no necesitamos aumentar mucho el nivel de hemoglobina, porque si lo transfundimos mucho tiene riesgo de volver a sangrar. Entonces estos pacientes, entre 7 y 9 es lo que dicen las guías, no más que eso, y si no tiene un valor de hemoglobina menor a 7, no es necesario transfundirlo en forma inmediata, salvo que tenga el paciente comorbilidades que indiquen que necesita transfusión por otra causa. Lo otro es tener un laboratorio completo
Y lo más importante es que probablemente tengan alteraciones en el recuento plaquetario y alteración de la coagulación, pero eso no se corrige, no hay evidencia que muestre que corregir el valor de plaquetas o de coagulación aumente la sobrevida en estos pacientes. Y lo otro que hay que hacer siempre es cultivarlos, buscarles la infección. Acuérdense que la infección en los pacientes cirróticos, como dije antes, tienen altísima mortalidad. Y es mejor tratarlos empíricamente y después sacarle el antibiótico que esperar a tener algún rescate. Aparte de que muchas veces no tienen rescate estos pacientes, pero entonces considerar si necesita o no, si hay sospecha o no de que pueda tener alguna infección. Si la tiene, se tratará como tal, y si no, igual, estos pacientes deben recibir profilaxis antibiótica, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea, si no recuerdan se los repito, la hemorragia digestiva alta varicial, hay que hacer profilaxis de PBE con ceftriaxona durante 5 a 7 días. Entonces, si no encontramos ninguna infección, igual antibióticos van a recibir en una dosis menor, pero van a recibir. En cuanto a la endoscopía hay que hacerla dentro de las 12 horas, pero con el paciente compensado hemodinámicamente y con la vía aérea protegida si es necesaria. Y el tratamiento, además, antes que la endoscopía, es iniciar drogas vasoactivas. La terlipresina, que les mencionamos que se utiliza para el tratamiento del síndrome hepatorrenal o en la charla de la semana pasada, también se utiliza por la vasoconstricción que produce en el tratamiento de la hemorragia digestiva alta varicial. Es la droga de primera elección, tiene una eficacia hemostática del 80% y reduce la falta de control de la hemorragia digestiva varicial con la endoscopía y disminuye la mortalidad. La dosis inicial es de 2 miligramos cada 4 horas, teniendo en cuenta las complicaciones que puede tener la terlipresina, ¿no? Es un potente vasoconstricción que en pacientes puede producir isquemias distales, siempre hay que controlar eso, puede producir, si tiene enfermedad coronaria, puede precipitar una isquemia cardíaca, así que la dosis dependerá también en contraposición de los riesgos. El octiótride, que parece que ya no hay, la dosis de 550 microgramos a 100 microgramos en infusión continua, y si no, la somatostatina, que no se consigue. El octiótride es un análogo de somatostatina y las somatostatinas. Pero la terlipresina, que es la que de todas estas es la más accesible, siempre en un paciente con hemorragia digestiva varicial o que sospechamos, después hará la endoscopía y se suspenderá si no tiene varices, hay que ponerla lo antes posible, junto con las medidas iniciales. La endoscopía, como dijimos, hay que hacerla dentro de las 12 horas, de las primeras 12 horas, no es necesario hacerla a las 2 horas si el paciente no está en condiciones, el paciente tiene que estar en condiciones para hacerla, y la primera lección es la ligadura de las bandas, ¿está? La esclerosis tiene mayor riesgo de resangrado, entonces no es lo que se elige, y el cianoacrilato se usa para las varices gástricas, ¿no? Las que les mostré, la IgB 1A y las GOG 1 y 2. En un paciente que tiene hemorragia digestiva varicial refractaria, lo que se puede poner es un balón de Senstaken, esto lo ponen los gastroenterólogos, no nosotros, que es un balón que se infla con agua en la parte distal que llega al estómago y que como que genera una obstrucción, y en la parte más larga va la luz del esófago, y eso lo que hace es, por una cuestión de presión, disminuir o parar el sangrado. Es un puente a la endoscopía, eso no se puede dejar más de 24 horas porque puede producir necrosis, aumentar riesgo de infecciones, riesgo de aspiraciones, etc.
Y esto es un resumen de lo que habíamos hablado hasta recién. Ah, sí, ya no se ve, pero ahí sí. Está. La evaluación inicial es evaluación hemodinámica, pero además evaluación de probables precipitantes de esa hemorragia digestiva en un paciente que venía compensado. Consumo de alcohol, hepatocarcinoma, trombosis portal, infecciones, siempre hay que buscarlas. Los vasoactivos, la reposición de volumen, la transfusión solamente si es absolutamente necesario, si no, no se transfunde el paciente. Y la endoscopía dentro de las primeras 12 horas. Después de eso, hay que mantener la profilaxis antibiótica, que es con ceftriaxona, 1 gramo por día, no es a dosis plena, es 1 gramo por día, la profilaxis para PV, y el uso de las drogas vasoactivas, que en este caso la terlipresina, que se usa entre 3 a 5 días. En una dosis se va bajando, ¿no? Al principio son 2 miligramos cada 4 horas, siempre y cuando el paciente lo permita, y después lo vamos descendiendo a 1 miligramo cada 4 horas hasta suspenderlo. Si el paciente continúa sangrando, que es lo que está acá abajo, hay que evaluar. Se puede hacer una segunda endoscopía para mirar y ver si se puede volver a poner bandas, y si no, hay que plantear poner TIPS, hacer una derivación para bajar esa presión portal. Si se controla ese paciente, en algunos casos se pueden, en los de alto riesgo, considerar los TIPS, no es lo que más se utiliza, pero sí o sí tiene que ser evaluado otra vez por un centro de trasplante. Tiene mucha hipertensión portal, tiene riesgo no solamente de tener complicaciones por hemorragia digestiva, sino de presentar otras complicaciones. Posterior a ese primer episodio de sangrado, como dijimos antes, los pacientes que no reciben profilaxis van a volver a sangrar entre el 60 y el 70%. O sea que la indicación es de profilaxis incluso antes del alta. La ligadura endoscópica, que ya si sangró se tiene que haber hecho, y el uso de betabloqueantes no selectivos. Se hace profilaxis con las dos cosas, ¿está? Betabloqueantes y ligadura endoscópica. Creo que lo puse más adelante, pero los betabloqueantes que se utilizan son el propanolol, o ahora lo que más se recomienda, no solamente en los pacientes que son hipertensos, sino el paciente que lo tolere, es el uso del carvedilol. El carvedilol además disminuye la presión portal, entonces si uno puede poner carvedilol en vez de propanolol, que aparte del carvedilol es más fácil de titular, es lo que se elige. Y lo otro que les quería mencionar es cuando hacemos profilaxis primaria. Por la fisiopatología que yo les mencioné o que les mencionamos anteriormente, los pacientes que tienen más riesgo de tener varices esofágicas son los que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, que tienen un gradiente de presión portal mayor a 10. Ese gradiente de presión portal, la única forma de identificarlo si no tiene complicaciones es con un cateterismo, que no se hace, salvo en ensayos clínicos. Pero hay algo que se ha desarrollado, que se ha estudiado en el último tiempo, que es tratar de identificar ese grupo de pacientes a través de determinaciones de laboratorio y por imágenes. Yo les había hablado de la elastografía para estadificar la fibrosis, para identificar cuáles son los pacientes cirróticos, los pacientes que no tienen cirrosis o no tienen fibrosis avanzada, pero además la elastografía desde hace mucho tiempo se ha buscado o se ha tratado de investigar si está relacionada con ese gradiente de presión portal. Eso se ha estudiado dentro del contexto de ensayos clínicos hechos por cualquier otra cosa, no para esto específicamente, pero que son pacientes a los que sí o sí les tenían que hacer o medir el gradiente de presión portal. Y lo que se vio es que los pacientes que tienen un valor de mediana de kilopascales mayor a 25
seguro tienen hipertensión portal clínicamente significativa, o sea, tienen más de 10 de presión portal. Entonces esos pacientes sí tienen, o tienen altas chances, no todos, pero de tener varices esofágicas. ¿Está? Y en otro grupo de pacientes, que son los que tienen menos valor de kilopascales en la elastografía, pero que tienen más de 20, mayor o igual a 20, pero tienen plaquetas menor a 150.000, esos pacientes también tienen chance de tener hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, a ese grupo de pacientes, la indicación es hacerle la endoscopía para buscarle las varices. Los pacientes que le podemos hacer un fibroscan y tienen menos de 20, más de 150.000 plaquetas, podemos evitar hacerle la endoscopía porque tienen muchas menos chances de tener varices esofágicas. Y esto es estos son los grupos donde se recomienda buscarles las varices esofágicas en los que no han presentado descompensaciones. ¿Está? Y además, si tienen varices esofágicas, hacerle lo que se llama profilaxis secundaria cuando son de alto riesgo. ¿Qué son de alto riesgo? Son varices que tienen mayor probabilidad de sangrar, de tener un episodio de sangrado, que son los que tienen varices pequeñas con signos rojos, o los pacientes que son CHAI-C, esos todos tienen que recibir profilaxis primaria, salvo que no lo toleren, o que tienen varices grandes. Varices pequeñas con signos rojos es muy difícil de ver, no es lo más frecuente, porque los signos rojos dijimos que son a un signo de que eso va a sangrar en algún momento, y porque aumenta la tensión parietal. Entonces es muy poco probable que encontremos esos, pero el segundo grupo, que son los que tienen varices grandes independientemente del CHAI, esos todos tienen que recibir profilaxis primaria para evitar el sangrado. Y esto es lo que yo les decía antes. El tratamiento es el uso de beta bloqueantes, como el propanolol o el carvedilol. Antes se decía que podíamos, todavía se puede hacer, ¿no? Hacer profilaxis primaria con betabloqueantes no selectivos, que son los que les dije antes, o hacer ligadura endoscópica. Pero en el último tiempo lo que se vio es que los pacientes que tienen o que reciben betabloqueantes, independientemente de las varices, ¿no? Los pacientes cirróticos que reciben betabloqueantes, que tienen hipertensión portal clínicamente significativa y que no han tenido descompensaciones previas, que en el score de amigo que les mostré al principio está en las primeras escalones, tienen menor probabilidad de tener descompensaciones. O sea que uno puede elegir entre hacerle ligadura endoscópica, que va a prevenir efectivamente es que sangren esas varices, o puede darle betabloqueantes, que además de evitar que sangren esas varices como profilaxis primaria, va a mejorar o disminuir el riesgo de cualquier descompensación o muerte en este grupo de pacientes. Por eso que hoy lo que se recomienda es que si el paciente lo tolera, se utilicen betabloqueantes para prevenir el sangrado digestivo altovaricial, ¿no? Es importante seleccionar a este grupo de pacientes como para mejorarlos. Y en lo que les quería mostrar es esto: cuánto betabloqueante le tengo que dar y cuánto lo tengo que suspender. El uso de betabloqueantes se hace para bajar la frecuencia cardíaca a un 20% de la basal del paciente, ¿tá? Siempre y cuando, y es lo que está en el segundo ítem, no bajemos la presión sistólica a menos de 90 milímetros de mercurio o menos de 75 milímetros de mercurio LATAM, porque eso le aumenta casi un 100% la mortalidad a los pacientes, o que no desarrollen hepato renal o injuria renal aguda, ¿tá? Entonces, las varices esofágicas, como dijimos, tienen alta prevalencia en pacientes cirróticos. Tenemos que, antes que llegar a que sangren, indicar profilaxis en los pacientes que tienen mayor riesgo de sangrar,
que son los que le dije antes. La hemorragia digestiva varicial es una emergencia médica con altísima mortalidad y alto riesgo de resangrado si no se tratan y no se hacen profilaxis secundarias. Y tenemos que utilizar los vasoactivos a la brevedad, apenas recibimos antibiótico al paciente, evaluar si está infectado y si no, indicar la profilaxis secundaria antibiótica para PB y hacer la endoscopía dentro de las 12 horas del ingreso del paciente. Muchas gracias.